En mi lecho de muerte me acosté en la cama del hospital y reflexioné sobre mi vida. Pensé que aunque mi vida no era perfecta, podía considerarse plena. Pasé la mitad de mi vida con la persona que amaba, tenía una familia armoniosa y una carrera profesional tranquila. Sin embargo, una transmisión en vivo destrozó mi hermoso sueño. Bajo la cámara, mi esposo abrazó afectuosamente a su primer amor y contó la historia de su arrepentido amor que duró varias décadas. Los internautas, que no lo sabían, los elogiaron como una pareja perfecta. Y mi media vida de estar juntos y entendernos se convirtió en una broma. Si el tiempo pudiera volver atrás, esta vez elijo vivir para mí. Una vez, cuando me estaba muriendo en la cama del hospital. Tenía solo 53 años. El cáncer de páncreas me había atormentado. Me dejó desanimada y pálida. No quería enfrentarme a Ethan en un estado tan demacrado. Así que le pedí que no me visitara. Ethan dejó escapar un suspiro. Sorprendentemente, en realidad solo vino a verme unas cuantas veces. Me consolé pensando que él respetaba mis deseos. Más tarde me enteré de que en realidad no quería verme. Ese día era un día soleado poco común. Después de que la enfermera terminó las rondas, les dijo a los estudiantes que vinieron a visitarme que podían acompañarme para salir y tomar el sol. Mientras miraba la brillante luz del sol fuera de la ventana, me pregunté si Ethan vendría hoy. Lo había adivinado. Ahora que mis días estaban contados, no había muchas oportunidades de verlo, después de más de 20 años de matrimonio. ¿Cómo podía importarle mi aspecto demacrado? Cuando viniera, le diría que a partir de ese momento, tendría que venir a verme todos los días, después de toda una vida de bismucines. Tal vez este último periodo de mi vida se convertiría en uno de mis pocos recuerdos hermosos. Mi anticipación se derrumbó cuando vi a Scarlett y Ethan aparecer juntos en la cámara de transmisión en vivo. Ella fue el primer amor de Ethan. La persona de las fotografías era un tesoro para mí. También había reunido fragmentos de su historia a partir de las palabras de mis familiares y amigos. Bajo los reflectores. Estaba tan bella y elegante como siempre. No había muchas huellas del paso del tiempo en su rostro. Tenía más de 50 años. En cambio, yo, que llevaba más de medio año torturado por la enfermedad, me veía realmente desfigurado. Scarlett miró a Ethan con ternura y pronunció su discurso de aceptación. Es el amor lo que le da a esta pintura su verdadero significado. Hubo una ronda de aplausos del público. Y un sinnúmero de personas se conmovieron por su separación y reencuentro. Al día siguiente Scarlett apareció en mi barrio. Hasta que tomó suavemente mi mano, que estaba marchita, y me expresó su simpatía y gratitud. ¿Qué tal, Ethan? ¿Quién estaba detrás de ella? Aria habló con cierta torpeza. Scarlett dijo que quería venir a verte. Llevaba un abrigo beige colgado del brazo y sostenía un bolso de mujer en la mano izquierda. De pie junto a la encantadora Scarlett, se veían indescriptiblemente íntimos y naturales. Ethan era 3 años mayor que yo. Había sido un erudito elegante y distante durante la mayor parte de su vida y siempre se mostraba distante cuando trataba con la gente. Ahora parecía profundamente enamorado de Scarlett. Me picaban los ojos y el corazón se me llenaba de tristeza. No pude evitar preguntarme sarcásticamente si realmente valía la pena pasar toda mi vida persiguiéndolo. En los 28 años que llevamos casados, Ethan nunca había tenido tanta intimidad conmigo, a pesar de que vivíamos y trabajábamos bajo el mismo techo. Siempre caminábamos separados cuando estábamos juntos. La mayor parte del tiempo. Había al menos la distancia de una persona entre nosotros. Y él nunca tomó la iniciativa de acercarse a mí. Siempre había pensado que no le gustaba estar en contacto cercano con la gente. Resultó que simplemente no quería acercarse a mí. Ethan dio un paso adelante. Sus ojos eran abusivos. Aria. Yo quiero divorciarme de ti. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Y el corazón que había estado flotando en el aire de repente cayó al abismo. Salpicando sangre por todas partes. Abrumado por el dolor y la indignación, no pude controlar mis emociones. Ethan. Tú. De repente le arrojé la taza que estaba a mi lado. Ethan instintivamente se dio la vuelta para proteger a Scarlett. El fragmento afilado pareció desgarrarse de repente,
una máscara de más de 20 años de felicidad pacífica. Qué ridícula había sido mi vida. Las intensas emociones me dificultaban la respiración. Y me esforcé por alcanzar la cabecera de la cama y presionar el timbre de llamada. Antes de perder el conocimiento por completo, vi a las enfermeras y los médicos entrar corriendo. Árbol después del tratamiento de emergencia. Me sentí aún más demacrado. El médico me dijo que no me volviera a emocionar demasiado. E incluso después de ver que me había estabilizado, Ethan todavía me propuso el divorcio. Lo miré con calma. Mi corazón estaba tan frío como el agua quieta. Tal vez se sentía un poco avergonzado. Por eso no se atrevió a mirarme a los ojos. Pero las palabras que dijo eran como cuchillos afilados que se clavaban en mi corazón uno por uno. Dijo, Aria. Scarlett es el arrepentimiento de toda mi vida. También sabes que la vida es impredecible. Ahora que tengo la oportunidad. No quiero volver a perdérmelo. Espero que puedas alcanzarnos. Viendo que no hablé. Él siguió abriéndose a sí mismo. No la he olvidado ni un solo día en todos estos años. Ya que me amas tanto. No deberías tener el corazón para dejarme seguir sufriendo. ¿Verdad? Scarlett, a su lado, se conmovió hasta las lágrimas. Y los dos se miraron con cariño. En un instante me sentí como el villano que intentaba separar a una pareja de enamorados. La anciana madre de Yvonne también abrió la boca para persuadirme. Scarlett y tú por fin habéis llegado hasta aquí. No os interpongáis más en su camino. La piel flácida de su rostro hacía que la anciana pareciese más malvada que nunca. Ella siempre se había sentido insatisfecha porque no le había dado un hijo a Ethan, así que aprovechó esta oportunidad para hacerme sentir mal deliberadamente durante mi hospitalización. Vinieron muchos estudiantes a visitarme. La que más vino fue Chloe. La última estudiante de doctorado que tuve antes de enfermarme. Chloe era diferente a los demás estudiantes. No solo era mi alumna, sino también una niña que Ethan y yo habíamos apadrinado durante muchos años, ya que Ethan y yo no teníamos nuestros propios hijos. Siempre la habíamos tratado como a una hija. E incluso decidimos dejarle toda nuestra herencia en el futuro. Pero ahora, la persona a la que había tratado con todo mi corazón y alma como si fuera mi hija fruncía el ceño y me acusaba. ¿Por qué no puedes lograr el padre de Ethan y a Scarlett? Este es su único deseo para el resto de su vida. De todos modos. Habiendo cumplido mi deseo. Tú. Ella no terminó. Pero lo entendí. De todos modos. Cortando el camino. Iba a morir. Y debería ser magnánimo y dejarlos estar juntos. Era realmente ridículo. La esposa legal que lo había acompañado durante la mayor parte de su vida, se había convertido en un obstáculo para su supuesto amor verdadero. El matrimonio legítimo había resultado ser yo ocupando el lugar de otra persona. Ethan era realmente bueno tergiversando la verdad. Cerré los ojos con cautela. No quería volver a verlos. Chloe seguía parloteando. He oído que se envían mensajes escritos a mano todos los años. ¡Qué romántico! Scarlett pintó un cuadro para el padre de Ethan antes de irse al extranjero hace muchos años. Este cuadro ganó recientemente un premio. Y todos dicen que su destino está predestinado por el cielo. Además, teniendo en cuenta la reputación y el estatus actuales del padre de Ethan, ustedes dos ya no son una buena pareja. Cada palabra me atravesó el corazón. Abrí los ojos de repente con rabia. Chloe se sobresaltó por mi mirada, pero aún así murmuró en voz baja, esa es la verdad. Abrí la boca, pero no pude decir ni una palabra. Sentí un torrente de sangre en la cabeza y luego me desmayé. Cuando me desperté de nuevo, oí un sollozo contenido. Giré la cabeza irritado. Pero me quedé atónito cuando vi claramente quién era. Era mi madre. Cuando me vio despertar, se secó rápidamente las lágrimas. Forzó una sonrisa y me preguntó con gran compasión, Aria, ¿te duele mucho? La cálida palma de mi madre acarició suavemente mi cabello. Y de repente no pude controlar mis lágrimas. Entonces rompí a llorar. Había tanto dolor en sus ojos.
Y ella se inclinó y me abrazó suavemente. Aunque todo esto parecía tan irreal como un sueño, en verdad había regresado al año en que tenía 26 años. Este año fue el segundo año de mi matrimonio con Ethan. Tuve un aborto espontáneo accidental y acabo de perder al bebé. Mi madre vino corriendo desde mi ciudad natal para cuidarme, sabiendo que yo había tenido miedo al dolor desde que era niña. Cuando vio tanta sangre, estaba tan desconsolada que derramó lágrimas. Por culpa y culpabilidad, Ethan dejó de lado su orgullo por primera vez. Y me acompañó pacientemente. Y me consoló. El que nunca había tocado el agua del manantial de la cocina. Torpemente empezó a aprender a cocinar y a cuidarme, lo que le valió mi perdón y mi compasión. Pronto dejó escapar un suspiro de calma. Nos reconciliamos. El aborto fue realmente un accidente. En ese momento, no sabía que estaba embarazada. Trabajé día y noche en experimentos y escribiendo materiales, ignorando los cambios en mi cuerpo. Solo quería lograr más resultados y publicar más artículos para que Ethan pudiera ascender a profesor lo antes posible. También hubo una pelea entre Ethan y yo. La causa fue que yo quería hacerme cargo de un proyecto de investigación para la empresa de mi hermano mayor. Ese proyecto tenía un gran valor comercial. Y los fondos del proyecto eran más que suficientes. Ethan pensaba que yo era demasiado utilitarista, que me preocupaba demasiado el dinero. Y lleno de ambiente de comerciante. Un investigador científico no debería ser así. Por primera vez. Me sentí desanimada y Andrea se sintió afligida. Como no podía discutir con él, desahogué todas mis emociones haciendo experimentos. Como resultado, trabajé tan intensamente que me desmayé en el laboratorio en mitad de la noche y los estudiantes no me descubrieron hasta la mañana siguiente. Se decía que había un charco de sangre en el suelo. 5 Ethan y yo enseñábamos en la misma universidad. En aquel momento él era el médico más joven de la universidad. Por su excelente currículum y su buena apariencia, era muy popular y todas las clases estaban llenas. Y la escuela le organizaba clases cada semestre. Como estudiante de maestría, se quedaba en la escuela para enseñar. Al principio, yo era su asistente de cátedra y la responsable de la comunicación entre él y los estudiantes. Muchas alumnas trataban de acercarse a mí porque querían saber más sobre él. Yo estaba en una situación difícil, atrapada en el medio. Porque en ese momento yo también estaba enamorada del joven y prometedor, reservado y frío Ethan. Hice todo lo posible por ayudarlo en su trabajo. Cuando estaba ocupado con la investigación científica, lo ayudaba a preparar las presentaciones de la enseñanza y tomaba la iniciativa de hacerme cargo de las evaluaciones de los estudiantes. Más tarde incluso le di clases directamente. Después de eso, me invitaron a unirme a su grupo de investigación. En ese momento él no tenía las calificaciones para reclutar estudiantes de posgrado. Hice todo lo posible para ayudarlo a reclutar estudiantes universitarios para realizar los proyectos de investigación. Las condiciones experimentales del grupo de investigación recién creado no eran buenas. No teníamos fondos para comprar equipo avanzado. Así que a menudo, teníamos que trabajar más horas, día y noche a veces, para poder conseguir resultados. Tuvimos que pedir prestado el equipo a otros laboratorios. Ethan era demasiado tímido para pedir ayuda. No quería verlo en una situación difícil. Así que tuve que tragarme mi orgullo y pedir ayuda a los demás en todas partes. Y así quedé en deuda con muchos favores. Aquellos días fueron muy difíciles. Pero podíamos encontrar alegría en las dificultades y bromeábamos diciendo que ese era el espíritu de la investigación científica. Durante los días que compartimos todos nos llevamos bien. Ethan y yo nos volvimos cada vez más cercanos. Hasta que un día, mientras estaba un poco borracha, le revelé mis sentimientos. El viento de la noche era suave. Y las hermosas cejas y ojos de Ethan no se veían muy claros bajo la luz. Ethan se quedó aturdido durante mucho tiempo. Tanto que casi me desmayé y estuve a punto de salir corriendo a toda prisa. De repente soltó una risa baja. Extendió la mano y me alborotó el pelo. Y sus ojos se llenaron de una sonrisa. Me embriagó ese momento de ternura durante más de 20 años. Las 6 de la tarde. Ethan trajo una olla de sopa de pollo a la sala.
Después de más de 20 años, cuando volví a ver su rostro bien definido. No pude evitar suspirar porque Dios realmente lo favoreció. A sus 29 años, Ethan era gentil y elegante. A menudo sonreía distantemente y era cortés con todo el mundo, pero cuando dejaba de sonreír, se volvía inaccesible. Los estudiantes lo describieron en privado como una flor en una alta montaña. Y bromeaban diciendo que yo era el guerrero que había recogido la flor. Y decían que yo demostraba vívidamente lo que el pájaro madrugador atrapa el gusano. En el pasado, yo también pensaba que era valiente. Ahora que lo pienso, solo estaba intentando atrapar la luna en el agua. Esa luna nunca me perteneció. Además, yo estaba ciego. Una persona así no merecía ser mi luna. Miré a Ethan con frialdad mientras llenaba con cuidado un cuenco de sopa y lo levantaba para dármelo. Aria, pruébalo. Esta es la primera vez que preparo sopa. Puede que no tenga buen sabor. Me burlé si no tiene buen sabor. No me hagas beberlo. No solo no estaba bueno, sino que era casi insoportable. Pescado como le había mentido Sasa. Aceitoso. Y extremadamente salado. En mi vida anterior, aguanté y bebí un cuenco. Y luego vomité por todos lados después de que él se fue. Una enfermera lo vio y suspiró. Me dijo que prestara atención a mi dieta. La cara de Ethan se puso roja de repente. Y la sonrisa de su rostro desapareció. Apretó las manos nerviosamente y luego bajó la cabeza con expresión redonda. Lo siento. Es mi culpa que haya sufrido tanto. Ethan levantó la cabeza de nuevo y tomó mi mano para disculparse sinceramente. Me quedé desconcertada por un momento. Pero no hubo ninguna conmoción en mi corazón. Tal vez su disculpa fuera sincera. Pero eso fue todo. Porque él no haría ningún cambio real. Incluso si se disculpara a carcajadas, seguiría haciendo cosas que me lastimarían. Debí haber estado loca antes de pensar que él era sincero y fantasear con que algún día cambiaría. Fui tan estúpida y confiada. Al ver eso, no respondí. La cara de Ethan parecía un poco desagradable. Mi madre temía que la situación fuera demasiado embarazosa. Así que salió para aclarar las cosas y le dijo que se fuera, que estuviera ocupado y que volviera al día siguiente. Después de que se fue, mi madre suspiró y guardó la sopa de pollo. Nunca me había gustado la sopa de pollo desde que era niña. Mi madre suspiraba porque mi marido había ido a la escuela y ni siquiera sabía esto. Aria. Mamá. Quiero divorciarme de Ethan. Los ojos de mi madre se pusieron rojos. Ella sabía cuánto me gustaba Ethan. Pero ella también sabía que una vez que yo dijera algo, lo haría. Está bien. Nuestra Aria debió haber sido agraviada. Me apoyé en sus brazos con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi madre ya no era joven. Pero su abrazo siempre sería mi único apoyo. Los agravios de mi vida pasada y presente brotaron de repente y mis lágrimas estaban a punto de brotar de nuevo. En estos 2 días parecía que había derramado todas las lágrimas de mis 2 vidas. Por mi corazón traicionado y los 30 años de mi vida que fueron como una broma. Scarlett fue el primer amor de Ethan, que no pudo tener cuando era joven. Y fue un arrepentimiento del que no pudo desprenderse en toda su vida, a pesar de que lo cuidé meticulosamente durante casi 30 años. Todavía no podía calentar su corazón. Scarlett solo necesitaba quedarse allí con demasiada facilidad cuando un amor sincero. Incluso cuando estaba gravemente enferma y mal. No quería esperar a que yo muriera. Tan pronto como Scarlett se dio la vuelta, no podía esperar a trazar una línea clara conmigo, para poder pasar el resto de su vida con su amada. ¿Cómo no iba a estar resentida? Ya que se amaban tanto. ¿Por qué me involucraron? ¿Y con qué derecho obtuvieron fama y fortuna y se fueron juntos? ¿Pisando mi carne y sangre? Quien quiera este matrimonio tejido con engaños y mentiras que lo tenga. A mí ya no me importa. La ira se convirtió en un odio creciente que me impedía soportarlo ni un solo momento. Le mencioné el divorcio a Ethan el día que me dieron el alta del hospital. Su rostro se volvió frío al instante. Sus cejas se fruncieron. Y su tono era un poco impaciente, Aria. No bromees con esto.
Su tono extremadamente seguro me hizo doler el corazón. Le entregué el acuerdo de divorcio firmado. Una expresión de ira se dibujó en su rostro. Y luego suavizó su tono: no aceptaré el divorcio. Durante mi hospitalización, le pedí a mi amiga Olivia, estudiaba Derecho, que redactara un contrato para mí. Olivia suspiró y dijo que finalmente había recobrado el sentido común. Siempre había pensado que me había vuelto visiblemente demacrada en los últimos 2 años, pero al ver eso, parecía disfrutarlo. No quiso persuadirme demasiado. Los únicos bienes que teníamos en común Ethan y yo eran una casa y un coche. Ambos estábamos prácticamente sin dinero cuando nos casamos. Así que no había mucho que realmente valiera la pena dividir. Sin embargo, también sabía que la esperanza de divorciarse era escasa. Y era muy probable que Ethan no estuviera de acuerdo. No era que realmente me tuviera mucho cariño, era solo que ahora me necesitaba. Me necesitaba como asistente atento y capaz, tanto en la vida como en el trabajo. Además, su primer amor, Scarlett, había estado casada hacía 2 años. Se había mudado al extranjero. Y vivía una vida feliz. No podían reunirse por el momento. Entonces, ¿cómo podían dejarme ir? Quería apostar a que él no me permitiría pisotear su orgullo de esa manera. Pero por desgracia, no gané la apuesta. Entonces tuve que buscar otra forma. 9 Al ver que dejé de lado el acuerdo, Ethan suspiró aliviado: Aria, cálmate. Todavía tendremos hijos en el futuro. Me quedé en silencio. Ethan entonces puso una expresión de impotencia. Cálmate. Me iré a vivir a la escuela por un par de días. Era el mismo truco de siempre. Siempre se negaba a resolver el problema. Siempre se ponía al margen de la situación y me dejaba gritando a voz en cuello. Era así cada vez que teníamos un desacuerdo en mi vida anterior. Me pedía que me calmara y que resolviera las cosas por mí misma. Fue como si todo fuera culpa mía. Me burlé en mi corazón. Lo había comprado claramente. Incluso si no pudiera divorciarme inmediatamente, él ya no podría disfrutar de mi devoción después de despedirme. Regresé a la escuela y terminé el tema de investigación con los estudiantes. Ethan iba a asistir a una conferencia académica en el extranjero. Eso estuvo muy bien. Para no tener que molestarme al verlo, me llevó una semana ordenar los datos experimentales. Después de escribir la tesis, lo envié directamente porque contenía suficientes puntos innovadores y datos completos. El editor me dio su opinión rápidamente. Después de hacer algunas revisiones menores, fue aceptado directamente. Cuando Ethan regresó, el asunto ya estaba decidido. Esta vez no incluí su nombre. Le di el puesto de primer autor a la estudiante que estaba a punto de graduarse, para que pudiera ser recomendada para realizar estudios de posgrado sin tener que hacer el examen de ingreso. Yo mismo aparecí como autor correspondiente. Este tema de investigación me llevó 1 año y originalmente iba a ser un impulso importante para que Ethan fuera promovido a la cátedra. Ahora no quería dárselo. Claramente había cumplido con mi obsesión. Desde la aplicación hasta la implementación. Yo fui quien guió a los estudiantes para que lo hicieran. Y él simplemente puso su nombre. Creí que una persona tan distante e indiferente como él no lucharía por ello. El rostro de Ethan parecía desagradable. Pero no dijo nada. Sabía que en realidad le importaba mucho, pero estaba acostumbrado a conseguir esas cosas sin tener que pedirlas. Ahora le daba vergüenza pedirlas de forma activa. Y además no se los daría ni aunque lo hiciera. Como era de esperar. No lo ascendieron. 10 El rostro de Ethan estaba tenso. Tuvo una expresión fría durante varios días seguidos. Y hasta recurrió a su viejo truco de mudarse a vivir a la escuela. Me burlé. Esto era solo el comienzo. Ahora ya era profesor asociado y también había reclutado a su primera camada de estudiantes postagregados. Sin embargo, generalmente, yo era quien cuidaba a sus alumnos. Y también era su segundo supervisor. Aunque ya había decidido no trabajar más para Ethan, todavía tenía que ser responsable de esos estudiantes. Después de todo, yo los recluté.
Dejaría el grupo de investigación de Ethan después de asegurarme de que pudieran graduarse. Al mismo tiempo, le recomendé a mi hermano mayor otro profesor de confianza que estaba en la misma línea de investigación para que colaborara. No podía dejar que Ethan lo pasara bien. Ese profesor tenía una pequeña disputa con Ethan. Y deliberadamente me acerqué a él para hablarle de manera sarcástica. Ethan vivió en la escuela durante medio mes. Y yo no mostré ninguna señal de ceder. Parecía que finalmente se había dado cuenta de que esta vez no me rendiría, así que se retiró solo. Yo ni siquiera levanté la cabeza y terminé mi cena por mi cuenta. Cuando me levanté, Ethan de repente me sujetó la mano con la que estaba recogiendo los platos y los cuencos. Se inclinó y me miró fijamente. Aria. ¿Todavía estás enfadado? No quería prestarle atención, pero no podía soltarme de su agarre. Solo pude escucharlo continuar. No estoy acostumbrado a esta guerra fría entre nosotros. Te pediré disculpas. ¿De acuerdo? Deja de hacer tanto alboroto. Su tono amable era como si estuviera tolerando a una esposa traviesa. Pero lo único que quise hacer fue vomitar cuando lo escuché. Entonces deliberadamente hice un gesto de amordazarme. Y la cara de Ethan se puso fría inmediatamente cuando soltó mi mano. Sonreí falsamente arrepentido. Realmente no pude evitarlo. Ethan contuvo su ira. Aria. ¿Qué demonios quieres que haga? Por supuesto. Terminó de mal humor. Ethan creía firmemente que yo solo lo estaba culpando por haber perdido al bebé. Y que todo estaría bien una vez que lo resolviera. No le hice caso y calculé el tiempo en mi corazón. Me tomé el tiempo de llevar a mi madre a un examen físico completo. La condición para no repetir los mismos errores era vivir bien. Afortunadamente me dirigí a Feldley. Ninguno de los dos tenía problemas de salud graves por el momento, pero aún así aprendí mucho sobre cómo prevenir el cáncer de páncreas. Comencé a ajustar mi horario de trabajo y descanso, e intenté encontrar tiempo para hacer ejercicio. El horario irregular de trabajo y descanso era un mal hábito que adquirí durante mis estudios de posgrado. No esperaba que empeorara aún más después de empezar a trabajar. Era muy probable que en mi vida anterior hubiera tenido cáncer de páncreas debido a esto. 11 al mismo tiempo que en mi vida anterior. Ethan trajo de vuelta a Chloe. Afirmó que era hija de un pariente lejano cuyos padres lamentablemente habían fallecido. Y los abuelos ancianos no podían permitirse criarla. Aria. Esta niña es tan lamentable. Quiero que ella viva con nosotros. Chloe, la pequeña de Feldley Apthai. Que tenía 4 años. Era delgado y pequeño, de pelo amarillento y piel oscura. Parecía desnutrido y extremadamente lastimoso. Seguramente no puedes soportar verla sola e indefensa, ¿verdad? Ethan me tomó la mano e incluso empezó a chantajearme moralmente. Fue ridículo. Él trajo a la niña a casa para que yo la cuidara solo porque pensaba que era una persona lamentable. Era muy bueno siendo generoso con los esfuerzos de otras personas. En mi vida anterior. Como acababa de perder a mi hija y no soportaba ver a una niña sufrir así, estuve dispuesta a traerla a casa, aunque estaba tan ocupada con el trabajo que no tenía un momento libre. Aún así, intentaría hacer todo lo posible para encontrar tiempo para cuidar bien de Chloe, pero las palabras hirientes de Chloe todavía resonaban en mis oídos y no quería criar a una persona desagradecida. Sonreí de forma medio burlona y dije, puedo soportarlo. ¿Quién sabe que esta es tu hija ilegítima? Ethan en realidad pareció un poco culpable por un momento. Y luego se enojó. ¿De qué estás hablando tonterías? De hecho sabía que Chloe no lo era. Ella sí tenía padres biológicos. Y lamentablemente habían fallecido. Y resultaba que ella se parecía un poco a Scarlett en apariencia. Consideraba a Chloe como la hija de Scarlett. Me llevó muchos días darme cuenta. Ethan no era una persona de buen corazón en absoluto. Se notaba en su actitud hacia su esposa legal. ¿Cómo podía sentir compasión por una niña que no tenía nada que ver con él sin ningún motivo? Probablemente porque había algunos aspectos de Chloe que le recordaban a Scarlett. Se imaginaba a Chloe como la hija de Scarlett, y él la usaba como sustento emocional. Pensándolo de esta manera,
Fue aún más repugnante. 12. Me pregunto si Chloé sabía sobre esto. Pensando cuidadosamente en los detalles de mi vida anterior, Chloé simplemente estaba desempeñando el papel de una niña. En comparación conmigo, ella siempre había estado más unida a Ethan. Siempre la había considerado como mi propia hija, así que nunca pensé demasiado en eso. Yo solo pensaba que era la admiración de la niña por un padre excelente. Los extraños comentarios ocasionales de Chloé eran todos tomados por mí como tonterías y bromas de la niña. No me quedó más remedio que sugerir que adoptáramos oficialmente a Chloé. Pero ella se negó. La razón era que ya había recibido suficiente amor de nosotros y no podía ser demasiado codiciosa y ocupar el lugar de mi hijo. En ese momento, incluso pensé que era demasiado sensata y me dio aún más pena. Si realmente tenía otros sentimientos por Ethan, entonces no sería extraño que me dijera esas palabras a mi lado. No se podía descartar esa posibilidad, aunque Ethan era mucho mayor que ella, por si no había visto mucho mundo y estaba hechizada por la elegante apariencia de Ethan. Para ella, Scarlett era el primer amor inalcanzable y ocupaba un lugar inigualable en el corazón de Ethan. Sabía que no podía competir con ella. Pero yo era diferente. Después de haberme llevado muy bien durante más de 10 años, Chloé probablemente también percibía que Eve no tenía ningún cariño por mí. Quizás en su corazón. Yo era solo una mujer miserable que no era amada y que siempre estaba tratando de complacer a su marido. Y el hecho de que una mujer así tuviera el estatus de esposa de Ethan era suficiente para hacerla sentir indignada e incluso celosa. Así que ella podía darme un golpe fatal sin dudarlo. ¡Qué persona más desagradecida! En realidad, ella era la buena hija de Ethan. 13. Desde que me negué a aceptar que Chloé se mudara conmigo, Ethan tuvo que enviarla a una institución de asistencia social cercana. Ahora él era solo un profesor asociado cuya base aún no era estable. Su vida no era precisamente difícil, pero sí pobre. Y no tenía dinero de sobra para criar a Chloé. Sin mí como niñera gratuita, no podría cuidar de ningún niño. Mientras tanto, seguiría preocupándose por los temas de investigación de graduación de los estudiantes. Investigué en privado las noticias sobre Scarlett. Scarlett solía ser bastante famosa en su escuela, así que no fue difícil averiguar más sobre ella. Ella y Ethan crecieron juntos como novios de la infancia. Y tomaron caminos separados después de graduarse de la universidad. Scarlett, quien provenía de una familia acomodada, viajó por todo el mundo en busca del arte. Más tarde, habiendo cumplido el ETSA. Después de que su padre falleciera, regresó a China y se casó con un hombre rico de segunda generación, quien se enamoró de ella a primera vista. Hace 2 años, Scarlett y su marido se mudaron a Europa y ahora ella abrió una galería. Nunca había visto el cuadro premiado que mencionó Chloé. Supongo que Scarlett no lo sacaría para presumir ahora. Pero ¿cómo podía ocultarse algo tan bueno? Así que bien podría ser una buena persona y hacer pública su hermosa historia de amor. También tuve que agradecerle a Chloé. Solo por ella supe que Ethan y Scarlett habían estado en contacto todos estos años. Sin embargo, Ethan escondió las cartas con mucho cuidado. Y yo no pude encontrarlas ni siquiera después de buscarlas por toda la casa. El estilo de decoración de la galería de Scarlett era tan elegante y hermoso como ella. Lo que no esperaba era que el cuadro estuviera realmente en exposición y se llamara Amante. Estaban siendo muy descarados al decir que jugaban con los demás. Claramente ellos decidieron formar sus propias familias, respectivamente. Pero, ¿qué estaban fingiendo? Actuando como si no pudieran separarse y tuvieran una risa profunda y trágica. Ya que no podían soportar separarse el uno del otro. Entonces bien podría cumplirles. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, llegaron las vacaciones escolares y vi que la mayoría de los temas de investigación de los estudiantes habían sido completados. Respiré aliviado. La facultad había completado varios proyectos excelentes este año y el decano propuso específicamente organizar una actividad de turismo y de trabajo en equipo para los profesores correspondientes. Ethan seguramente no habría participado en una actividad así en el pasado, pero esta vez aceptó porque el destino era Francia. Desde muy joven estuve entre los profesores. Me encargaron la tarea de organizar el itinerario antes de la partida.
Ethan parecía no poder contener su emoción y se portó mal varias veces frente a mí. Me lo explicó así: estoy un poco emocionada porque es la primera vez que viajo contigo. Sonreí sarcásticamente. Efectivamente. Después de 2 días, Ethan empezó a fingir que estaba enfermo. Lo siento mucho. Amigos. No tienen que preocuparse por mí. No dejes que te arruine la diversión. Su torpe actuación me hizo casi incapaz de contener la risa. No podía esperar para ir a ver a Scarlett. Y no me culpen. Había bastantes turistas durante las vacaciones. Fingí estar aquí por primera vez. Pero accidentalmente pasé por delante de ese cuadro. Me quedé parado frente al cuadro en estado de shock y no dije ni una palabra. Los profesores que me seguían parecían avergonzados. Blake dio un paso adelante confundido y preguntó: ¿conoces a la persona de este cuadro? Giré ligeramente la cabeza, pero mi mirada no se apartó del cuadro. Dije con amargura: la persona del cuadro es mi marido. Blake abrió mucho los ojos, sorprendido. Así es. Blake era el marido de Scarlett. De mí, después de haber cumplido mi obsesión, escuchó por primera vez el nombre de la persona del cuadro. Y acababa de enterarse de que el supuesto primer amor muerto de su esposa todavía estaba vivo. Me pregunto cómo se sentiría Ethan si supiera que ya estaba muerto. La gente siempre es más tolerante con los muertos. Después de todo, ¿por qué discutir cuando alguien ha muerto? Y hasta cierto punto. La imagen de una persona profundamente enamorada y nostálgica de los muertos también es más propensa a despertar la compasión de la gente. Pero si un día, de repente se dan cuenta de que la supuesta nostalgia profunda es una mentira. Aunque las dos partes siguen en contacto en secreto. ¿En qué estado de ánimo estarán? Me sequé las lágrimas y solo entonces sentí una sensación de culpa en mi tono. Tal vez tu esposa simplemente tenía miedo de que te molestara. Espero que mis palabras no provoquen ningún malentendido entre ustedes dos. El rostro de Blake se puso gris. Y él se esforzó por esbozar una sonrisa educada. $15 es lo que haría. No me importaba. Preparé esta escena solo porque no quería que él se quedara en la oscuridad y se convirtiera en un trampolín que se sacrificara en silencio en la historia de amor de Scarlett y Ethan. Tal como yo lo fui en mi vida anterior. Gente como Scarlett y Ethan. Quien traicionó sus verdaderos sentimientos. No merecía ser feliz. Cuando Ethan regresó por la noche y vio a todos allí. Entró en pánico por un momento. Luego fingió explicarse con naturalidad. Salí a caminar. Todos tenían expresiones diferentes y nadie respondía. El ambiente era extremadamente incómodo. Ethan no entendía por qué. Después de eso, el viaje terminó a toda prisa. Y nadie puso objeciones, aunque Ethan notó que todos parecían ser especialmente fríos con él. No sabía por dónde empezar. Así que tuvo que contenerse. Después de regresar a la escuela, la noticia de la infidelidad de Ethan se había extendido. Aunque todos parecían estar en armonía en la superficie y me consolaban en persona, quién sabía lo que pensaban en privado, especialmente con tanto chisme. ¿Quién podría resistirse a hablar de ello con otras personas? Poco después recibí un correo electrónico de Blake. Él y Scarlett se habían divorciado. Ethan estaba sorprendido y enojado. Aria, ¿qué hiciste? Tomé un sorbo de té lentamente y dije en tono sarcástico. Acabo de presenciar accidentalmente una gran historia de amor. ¿Por qué no le preguntas a la señorita Chloe? La cara de Ethan se puso roja. Estás yendo demasiado lejos. Como no pudiste divorciarte de mí, de hecho la fuiste a molestar. ¿Molestarla? Él sí que sabía cómo distorsionar la verdad. ¿Acaso solo se les permitía disfrutar de los demás? Esfuerzos sinceros mientras mantenían una relación secreta con su antiguo amante. ¿Y a los demás no se les permitía exponer la verdad? Simplemente no podía soportar verlos a ustedes amantes separados por los confines de la tierra. Por supuesto. No quería que ustedes, gente con lealtades divididas, siguieran siendo felices. Será mejor que estén unidos y lejos de mí. Ethan me miró con una mirada oscura en sus ojos. En ese momento él también sabía claramente que todo era irreversible.
Pero él se negó a aceptar el divorcio. Debo decir que es realmente despreciable. Los rumores se extendieron demasiado rápido. Alguien incluso reprendió anónimamente a Ethan en la cuenta oficial de la escuela. Y las autoridades escolares intentaron por todos los medios reprimirlo. Aprovecharon la oportunidad. Presenté mi solicitud para estudiar en el extranjero como profesor visitante. 16 Los trámites en la escuela se completaron rápidamente. No sabía si era por compasión hacia mí o para acallar los rumores lo antes posible. Cuando la madre de Ethan se enteró de la noticia, vino corriendo desde su ciudad natal, me señaló la nariz y me maldijo. ¿Por qué estás tan inquieta? ¿Tienes que ir al extranjero y causar problemas día tras día? La miré con frialdad. ¿Por qué no le preguntas a tu querido hijo qué hizo? Ella pareció sentirse culpable por un momento. Luego me miró de nuevo. Bueno. Aún así no deberías irte al extranjero. ¿No es porque no pudiste conservar su corazón? Mi madre se paró frente a mí para protegerme y replicó. La visita al extranjero transcurrió sin problemas. Aunque también fue muy duro comparado con el pasado, cuando me esforzaba al máximo por Ethan y sufría violencia de vez en cuando, ahora era mucho más cómodo. Entonces sentir lástima por los hombres es realmente una fuente de mala suerte. Después de regresar a China, renuncié rápidamente y recibí inmediatamente una oferta de otra universidad. El entorno competitivo actual no es optimista. La razón por la que pude conseguir la oferta también se debió a la recomendación interna de un profesor. Cuando volví a ver a Ethan, parecía haberse vuelto mucho más demacrado. Su espalda, que siempre había estado recta, estaba un poco encorvado. Tenía poco más de 30 años. Y su condición era incluso peor que cuando tenía 40 años en mi vida anterior. Parecía que no había tenido un buen año. Bueno, entonces me sentí aliviado. 17 En el tribunal. Ethan me miró en silencio. Ese era otro de los motivos por los que me fui al extranjero. Solicitar el divorcio por vía judicial. Con un tiempo de separación suficientemente largo y algunas pruebas de su infidelidad aportadas por Blake. El tribunal dictó el divorcio. Fue solo cuando recibí la sentencia que dejé escapar un largo suspiro de alivio. Finalmente me había librado de esta identidad que odiaba. Para el resto de mi vida. No quería tener nada que ver con Ethan nunca más. Mi hermano mayor se burlaba de mí en aquel entonces. Tú eras el sensato en nuestro grupo de investigación. ¿Cómo te desviaste después? Suspiré y sacudí la cabeza. Para ser honesto, nunca me arrepentí de tener sentimientos por alguien. Lamentablemente me encontré con alguien que no lo merecía. Mi hermana mayor. ¿Quién escuchó esto? Le di una bofetada. ¿Qué quieres decir con también? ¿Estaba mal casarse conmigo? Por supuesto que no. Aunque mi nuevo trabajo era muy ajetreado. Siempre encontraba tiempo para estar con mi familia y mis amigos. Al recordar mi vida anterior, en la que trabajaba hasta el cansancio, no pude evitar sentirme un poco triste. Las personas deben valorarse a sí mismas antes de amar a los demás. Mi hermano mayor estaba en un viaje de negocios y me pidió que acompañara a mi hermana mayor al control prenatal. Conocimos por casualidad a Scarlett y Ethan en el hospital. Antes, el romance entre Scarlett y Ethan había sido ampliamente publicitado y había provocado una ola de acalorados debates. La reputación de Scarlett en el círculo artístico se desplomó. Y había muchas maldiciones en sus cuentas de redes sociales. Y la reputación de Ethan en la escuela tampoco era mucho mejor. Ahora estos amantes tenían que estar juntos. Cuando Ethan me vio, se quedó obviamente desconcertado y abrió la boca como si quisiera decir algo. Lo ignoré directamente. Scarlett parecía demacrada y su cuerpo estaba un poco hinchado cuando me vio. Había un dejo de veneno en sus ojos. Mi hermana mayor puso los ojos en blanco. Maldita sea, enferma. Y me apartó rápidamente. Justo cuando estábamos a punto de doblar la esquina, Ethan de repente nos persiguió y dijo algo inexplicable. El niño no es mío. Dije en tono de burla. Entonces el maestro Ethan tiene un pasatiempo bastante raro. Le encantaba criar a los hijos de otras personas.
Mi hermana mayor no pudo evitar estallar de risa. El rostro de Ethan mostró una expresión compleja. 18 después del chequeo. Mi hermana mayor y yo acabábamos de llegar a la esquina cuando de repente apareció un niño. Rápidamente me puse delante de mi hermana mayor. El niño cayó al suelo con un ruido sordo. Pero antes de que pudiera agacharme para ayudarlo a levantarse, escuché una voz que lo regañaba. ¿Por qué corres tan descuidadamente? Date prisa y discúlpate con ellos. La chica delgada se puso de pie tambaleándose. Bajó la cabeza. Y siguió pidiendo perdón mientras se movía. Algunos moretones morados y azules eran apenas visibles bajo sus mangas. Fruncí el ceño instintivamente, pero me quedé atónito en el momento en que ella levantó la vista. Era Chloe. A los 7 u 8 años, no se veía mucho mejor que hace unos años, al ver sus cejas y ojos tan familiares. No sentí nada en mi corazón. Escuché que ella había sido adoptada y la persona que la había regañado era probablemente su madre adoptiva. La madre adoptiva tenía una gran barriga y parecía estar bastante avanzada en su embarazo. Chloe no parecía atreverse a mirar hacia arriba, pero sus ojos no dejaban de vagar por el vientre de la madre adoptiva. Sentí un escalofrío en el corazón. Si mi hermana mayor y yo no hubiéramos acelerado el paso y nos hubiéramos adelantado, ella se habría topado con la madre adoptiva. Resultó que su maldad no apareció de repente, ni el amor pudo extinguirla, ni el sufrimiento pudo desgastarla. Con tan solo 7 u 8 años se atrevió a dañar una vida. Después de regañar, la madre adoptiva se acercó sola y rechazó con un gesto de disgusto la mano extendida de Chloe. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. Y la siguió sumisamente. 19. Ethan fue expulsado de la escuela por fraude académico. Hubo innumerables insultos a la vez. Y el asunto anterior volvió a surgir. Después de que me fui al extranjero, él siguió reclutando estudiantes, pero siempre se había mostrado distante y rara vez se comunicaba con ellos. Con escasez de fondos y falta de proyectos, hubo muchos problemas cuando los estudiantes se graduaron. Con prisas. Recurrió al fraude. Como supervisor, Ethan también tuvo que asumir la responsabilidad. Además, no había logrado mucho en los últimos años. Supongo que la escuela aprovechó esta oportunidad para optimizar el personal y deshacerse de él. Me enteré de que la madre de Ethan armó un escándalo en la escuela y se enfermó después de regresar. Cuando Scarlett fue a verla, la regañaron y la golpearon. Y casi tuvo un aborto espontáneo. Mi hermana mayor se alegró. Afortunadamente. Te divorciaste. De lo contrario, si te involucraste con un idiota como ese, todo habría terminado. En mi vida anterior. Con mis esfuerzos y supervisión. Todos los estudiantes de Ethan se graduaron sin problemas y muchos de ellos se convirtieron en figuras destacadas de la industria. Los esfuerzos míos y de generaciones de estudiantes hicieron famoso a Ethan. Con numerosos logros y honores. Ahora, apenas 2 años después, tuvo problemas. Era incluso peor de lo que había imaginado. Mi hermano mayor dijo que se topó accidentalmente con ETH y que iba a una entrevista en su empresa. El responsable de recursos humanos frunció el ceño al ver el currículum y le hizo a Ethan algunas preguntas que le hicieron sonrojarse y salir corriendo. Había permanecido demasiado tiempo en la Torre de Marfil y ya no podía adaptarse al trabajo que había en el exterior. Con la presión de los gastos médicos de su madre, Ethan estaba en un lío. Su cabello se volvió blanco antes de cumplir los 40 años. Y yo acababa de recibir la carta de nombramiento como profesor. Mi sueldo y mis prestaciones habían aumentado mucho. Y además tenía mi propio laboratorio y equipo. El mes pasado compré una casa nueva para mi madre y últimamente hemos estado hablando sobre el estilo de decoración. Después de que ya no tuve que allanarle el camino a Ethan, me di cuenta de que en realidad era muy buena. A veces, cuando las personas son traicionadas, no pueden evitar dudar de sí mismas e incluso sentirse poco dispuestas. Mi búsqueda desesperada en mi vida anterior también podría haber sido por falta de voluntad. De hecho, no hay necesidad de enredarse en esto. La búsqueda del amor puede ser parte de la naturaleza humana. Pero ser amado no debería ser el criterio para evaluar a una persona. El amor propio es la única respuesta correcta.
Mi carrera está en auge. Y Ethan desapareció de mi mundo. 20 Después de desaparecer por un largo tiempo, Ethan de repente pidió reunirse conmigo. Me negué directamente y lo bloqueé. Inesperadamente él esperó en la puerta de la escuela. En la cafetería, Ipun se quedó mirándome durante un buen rato, perdida en sus pensamientos. Esperé mucho tiempo, pero no dijo nada. Me puse un poco impaciente. De repente dijo, Aria, lo estás haciendo muy bien ahora. Hubo una ronda de aplausos del público. Y un sinnúmero de personas se emocionaron por su separación y reencuentro. Me quedé atónito cuando me encontré con su mirada curtida. Estaba seguro de que la persona que tenía frente a mí era Ethan a sus 56 años. En un instante la ira y el odio brotaron de mi corazón. Y luego se fue calmando poco a poco. Los dientes canosos se fueron superponiendo poco a poco con los de mi vida anterior. Dijo con voz ronca. Temblando. Aria. Lo siento. Vi un atisbo de expectativa en sus ojos nublados. ¿Qué esperaba? ¿Que yo lo perdonara a los 30 años? Pero Ethan. No importa quién sea. No te lo perdonaré. En esta vida. Detuve mis pérdidas a tiempo. No porque hayas cambiado de opinión. Si no hubiera descubierto tu verdadero rostro hipócrita, me habría engañado hasta el final, igual que en mi vida anterior. Merezco una disculpa, pero eso no significa que te perdonaré. El oscuro pasado debe ser arrojado lejos. Ya he empezado mi nueva vida. Pero es cierto que Ethan a los 56 años, debería saber lo deslumbrante que es mi vida de pertenencia a mí misma. 21 a los 56 años. Me invitaron a participar en un programa de entrevistas como científico con contribuciones destacadas a la investigación científica. Durante la sesión de preguntas y respuestas, el periodista que me entrevistó parecía vacilante mientras miraba las preguntas que tenía en la mano. He oído que su ex marido también era investigador científico en el campo pertinente. ¿La ayudó en su camino de investigación científica? En lugar de responder, le pregunté si la persona a la que estaba entrevistando hoy era mi ex marido u otro científico varón. ¿Harías esa pregunta? El reportero guardó silencio. Siempre se negaron a creer en el poder de las mujeres, pero podían creer fácilmente en los logros de los hombres en cualquier campo. Cuando una mujer excelente aparece en el ojo público, siempre parece que buscan el papel que los hombres desempeñaron en ella, aunque sea solo un apoyo espiritual. En la misma situación, en las historias de hombres excelentes, las personas clave prestarían atención a la presencia de mujeres. Espero que en el futuro, cuando cada mujer destacada logre algo, lo que consiga primero no sea una duda. Pero alabado sea. ¿Cuántas veces se le puede quitar la vida a una persona? A mí me la han quitado 3 veces. Mi nacimiento. Un examen nacional de ingreso a la universidad y mi matrimonio fueron decisiones que tomaron mis padres para mi vida desde que nací. Mi madre me tenía antipático. Después del examen de ingreso a la Universidad Nacional, me vendió a un hombre cojo en el campo. Mi hermana mayor recibió un trato preferencial. Fue a la universidad en mi lugar y se casó con un hombre que la amaba. Yo estuve encadenada con una cadena de hierro toda mi vida. Y viví como un perro en una casa oscura y sin sol. El día que me rescataron resultó ser el día de mi destrucción. Al final, morí en una noche nevada de invierno. Mis padres estaban justo detrás de mí. No estaba dispuesto a morir así. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi madre me ayudaba a preparar el equipaje. Cuando morí en una noche nevada. Yo tenía 28 años ese año. Aún tienes el valor de volver. Has sido profanado por otros. Tú no tienes vergüenza, pero nosotros sí. Mi madre me empujó hacia la puerta con mucha fuerza. De golpe la puerta se cerró de golpe. Esa puerta acabó con todas mis esperanzas. También me cortó la vida. Esa noche morí justo en la puerta de mi casa. La gruesa capa de nieve me cubría todo el cuerpo. Era como si quisiera lavar la suciedad de toda mi vida. Estaba muerta de frío. Solo llevaba una fina pieza de ropa hecha de un saco. Para. ¿Por qué estás aturdido? De repente. Me empujaron con fuerza por detrás y caí al suelo inmediatamente,
antes de poder darme cuenta de lo que estaba pasando. Escuché un torrente de maldiciones. ¿Crees que es genial ser admitido en Harvard? Incluso si obtienes 10,0 puntos en el examen. Sigo siendo tu madre. Giré la cabeza y por fin vi con claridad a la mujer que estaba a mi lado y me regañaba como si no sirviera para nada. Era mi madre biológica. Vivian. Porque darme a luz le causó mucho dolor. Me ha odiado toda la vida. Pero la vida es realmente injusta. Mi hermana gemela, quien también le causó dolor, ha sido su favorito durante toda su vida. ¿Qué? ¿Quieres dinero? Sentado en el suelo. Haciendo un berrinche. Jugándome una mala pasada. Mira qué joven eres. ¿Cómo serás en el futuro? En realidad, todavía estoy aturdido. Claramente ya había muerto. Cuando me estaba congelando hasta morir. El calor que sentí por primera vez parecía aún persistir en las yemas de mis dedos. Me toqué el brazo y la cara. Estaba realmente caliente. No sufría de hipotermia. Cuando me caí hace un momento, me raspé la rodilla. El dolor me hizo darme cuenta de que había regresado. Había regresado a hace 10 años. Cuando tenía 18 años. Acababa de ser admitido en Harvard. Esta era mi segunda vida. 3 veces me levanté del suelo. Miré a mi alrededor. Era mi dormitorio. Solo mi dormitorio podía estar tan descuidado. Había una cama, un armario sencillo y un escritorio viejo y destartalado. Y la mitad de la ventana de cristal estaba incluso cubierta con papel. Fue cuando mi hermana mayor me golpeó en la escuela secundaria que arrojó sus zapatos gruesos y duros al cristal. Mi hermana mayor le contó a mi madre sobre mí. No lo hice a propósito. Fue Ava quien me provocó. Ella rompió el cristal. Pero mi madre me pegaba brutalmente. Me azotaba con la suela de su zapato. Te lo digo. Ni se te ocurra pensar que voy a gastar un solo centavo en ti. Eres un cobrador de deudas natural. Pegué capa tras capa de papel de cáñamo. Pero aún así no podía protegerme del viento frío del invierno ni del calor sofocante del verano. Sufría congelación en invierno y comía basura en verano. En la habitación de mi hermana mayor. Había una calefacción eléctrica en invierno y un enfriador de aire en verano. Finalmente crecí con gran dificultad. Pensando que finalmente tenía la oportunidad de escapar de este purgatorio. Me admitieron en la universidad, pero mi madre me quitó todo de nuevo. Todo fue para mi hermana mayor. La primera vez fue cuando nací. La segunda vez fue cuando tuve que hacer el examen de ingreso a la universidad. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a mi profesora. ¿Estás realmente seguro de esto? Mi maestra pensó que yo estaba en el periodo rebelde de mi juventud. Pero respetó mi decisión. Está bien. He concertado una cita para ti en la comisaría. Ven con tu DNI y el libro de familia. Mi DNI y el libro de familia estaban en mi maleta. Me los saqué y los escondí cerca de mi cuerpo. Me admitieron en Harvard por mis propios medios. Pensé que finalmente podría tener una vida propia. Pero todo lo que pasó en mi vida anterior fue suficiente para demostrar que todo era solo mi fantasía. Lloré hasta secarme todas mis lágrimas en mi vida anterior. Apreté los puños con fuerza. Esta vez, quiero darme una nueva vida. Una vida que me pertenezca. Y lo que más necesito ahora es dinero. 5 Había una maleta medio usada tirada en el suelo. Y estaba llena de mi ropa vieja. Todo esto era lo que iba a llevar cuando fuera a presentarme a Harvard. Mi madre no me daba ni un centavo. Y mucho menos el dinero para la matrícula. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y recoge tus cosas. Tomaremos el autobús esta noche y nos iremos. Mi madre pensó que estaba recogiendo las cosas demasiado despacio. La última vez, me subí a ese autobús. Pensé que me llevaría a la escuela. Pero el autobús se desvió hacia el campo. Intenté bajarme del autobús a mitad de camino, pero mi madre me dejó inconsciente. Cuando me desperté de nuevo me encontraba encadenado como un perro en una habitación pequeña. No había ni una sola ventana en esa habitación.
Más tarde cavé un pequeño hoyo con las manos, que estaban todas ensangrentadas por haber cavado. Escribí un carácter en la pared. Luz. 6. Respiré profundamente. No tuve tiempo para estar triste y no me quedaban lágrimas para derramar. Sabía cómo conseguir el dinero. Simplemente preparé mi equipaje y luego fui a la habitación de mi hermana mayor, Emma, y eché un vistazo. Ella debe pensar que ahora puede ir a la universidad en mi lugar y probablemente esté jugando feliz afuera. Su habitación olía bien y estaba llena de luz solar. Había una alfombra en el suelo y un armario enorme en una pared. Tenía una provisión infinita de ropa. Había una hilera de sus diversos bolsos pequeños colgados en la pared y un gran zapatero en el suelo con docenas de pares de hermosos zapatos en su interior. La mayoría de ellos eran nulos. Mi habitación estaba separada de la suya por una pared. Era la habitación más pequeña de la casa y siempre tenía un olor a humedad. Encontré una libreta de ahorros en su cajón con 20,0 yuanes dentro. Sabía que la contraseña eran los últimos 6 dígitos de su cumpleaños. Emma tenía ahorros, dinero para gastos y un nuevo teléfono móvil. Y todo lo que ella quería. Solo logré reunir 16 yuanes y hacerme un jobee. Ese fue el dinero que fui ahorrando poco a poco. Después de la escuela, iba a buscar botellas de plástico para venderlas y ganar dinero. No tenía dinero para gastos personales. Porque yo no lo merecía. Mi madre. No. Ella ya no era mi madre. En mi vida anterior. Cuando destruyó mi vida y mi tiempo nuevamente. Ella ya no era mi madre. Cuando la maestra de la escuela me llamaba para pedirme que pagara la matrícula, Vivian me señalaba la nariz y me regañaba. Eres una fiera desagradecida. ¿Acaso la familia no tiene comida ni bebida para ti? ¿Cómo te atreves a pedirle dinero? Si ella estaba de mal humor. Me golpeaba brutalmente. Usaba cualquier cosa que encontraba para golpearme. La suela de un zapato. Una botella de vino. Un palo, lo que sea. Y hasta restos de comida. Ollas. Sartenes y cuencos, siempre que pudieran usarse para golpearme. Ella nunca mostró piedad. En ese momento mi hermana mayor le echaría leña al fuego. Mi padre se escondía en la cocina y fumaba. Yo tampoco tenía padre. Leo. Él era cómplice. Yo ya no era su hija. Mi maestra también respondió a mi mensaje y me hizo algunas preguntas. Ella me ayudó a llenar los formularios en la estación de policía. 7. Salí a escondidas de la casa y fui inmediatamente al cajero automático para retirar el dinero. Envolví los billetes de 20. 0 yuanes en paquetes finos con bandas elásticas y los envolví alrededor de mi vientre en un círculo. Después de quitarme la ropa, no se podía ver en absoluto. Después de que todo estuvo listo, apenas salí del banco, me encontré con Leo que regresaba con comida preparada y varios baldes de fideos instantáneos. Me llevó de vuelta a casa. Y yo solo pude enviar un mensaje para decirle a la maestra que esperara un rato antes de llegar al piso de arriba. Oímos a Vivian gritar, ¿dónde está Ava? ¿A dónde demonios se ha ido? Su voz resonó por todo el edificio, pero Leo no parecía haberla oído y subió rápidamente las escaleras. Aquí está. Estaba rondando por la planta baja. ¿A dónde diablos fuiste? En cuanto Vivian me vio. Ella extendió la mano para jalar mi ropa y comprobarlo. Rápidamente la esquivé. En ese momento. De repente Leo se dio la vuelta y me empujó hacia Vivian. Me regañaron juntos. ¿Qué te pasa? No te quedas en casa como es debido y solo sabes cómo hacer enojar a tu madre. Esto demuestra que él también sabía que yo iba a ser entregada como esposa al hombre cojo. Ah, me estaba vendiendo. Él también era un beneficiario. Tenía miedo de que me escapara. No es fácil criarte a ti tan grande. Sé obediente. Los odiaba tanto que el odio me hacía temblar el cuerpo. Eran egoístas. Parcial. Y no tenía afecto familiar. Ni siquiera un tigre feroz se come sus costras. Y una vaca vieja lamea su ternero. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ni siquiera eran humanos. No tendré piedad. 8. ¿Has empacado tus cosas?
Te despediré esta noche. Vivian me habló con un tono autoritario. Asentí y bajé la cabeza para comer los fideos instantáneos. Y metí los otros 2 paquetes de fideos instantáneos en mi maleta. Leo me compró fideos instantáneos y comida preparada para recompensarme por haber sido admitida en la universidad. Pero la comida preparada había sido escondida por Vivian. El día que salieron los resultados de mi examen nacional de ingreso a la universidad, los 2 estaban muy felices y llevaron en secreto a mi hermana mayor a un hotel para celebrar. Los 3 y su familia se dieron un festín de mariscos que costó $2. 0 yuanes. Mi hermana mayor me trajo el arroz con mariscos que quedaba y puso la lonchera en mi escritorio con una sonrisa. Ah, ellos, va. Mira lo bueno que soy contigo. Hasta te traje comida. Cuando abrí la lonchera vi que solo quedaba media caja de arroz frito. En ese momento rompí a llorar. En esta vida no derramaré ni una sola lágrima por ellos. Me levanté inmediatamente. Voy a presentarme en la escuela. La maestra me pidió que fuera allí. Probablemente quiera darme algunas instrucciones sobre mis estudios. Vivian miró el cielo afuera, regresa temprano. O deja tu tarjeta de identificación. Tenía miedo de que me escapara. Saqué mi documento de identidad y lo puse sobre la mesa. También quería dejarle esto a Emma. Cuando bajé las escaleras me encontré con Emma y me agarró. Eva, tendrás una buena vida en el futuro. Recuerda mi bondad hacia ti. La miré feliz mientras subía las escaleras. Resultó que ella también sabía que me iban a vender. 9 Corrí rápidamente a la comisaría y encontré a mi director. Profesor, yo también quiero cambiar mi nombre. Miré hacia arriba y vi el emblema nacional colgado en la sala de ceremonias. Mi nombre es ella. ¿Por qué estás cambiando tu apellido?, murmuró el miembro del personal. Mi maestra conocía mi situación. Ella solo asintió hacia mí. Estás haciendo lo correcto. Simplemente sé tú mismo. Tenía los ojos húmedos. Informaré de que se han perdido sus notas de admisión. Tengo su nueva tarjeta de identificación. Y hay otros materiales. Te los guardaré. Esperaré a que vengas a buscarlos. Asentí y llevé a la maestra al baño de mujeres. Saqué los billetes de 8 y 1 que llevaba envueltos alrededor de mi vientre. Profesor, este es el dinero para mi escuela. Por favor, guárdelo para mí. Los ojos de mi maestra estaban ligeramente rojos. Y silenciosamente tomó el dinero. Se lo diré a la escuela por ti. Yo cobraré la beca en tu nombre. Pero la beca que otorga la ciudad ya se la había quitado Vivian. El día que salió mi notificación de admisión, ella me quitó mi notificación de admisión y la beca enviada por la ciudad. En ese momento, me encerraron en la habitación. Y Emma recogió la beca y tomó la foto en mi nombre. Cuando nos despedimos, la maestra me abrazó de mala gana. Ella. No importa lo que pase. Debes contactarme. Mi maestra es muy amable. Ella es muy buena. Pero hay algunas cosas que tengo que hacer con mis propias manos. Cuando llegué a casa, vi que el documento de identidad seguía allí sobre la mesa. Inmediatamente reemplacé la mía por la de Ava. La que estaba sobre la mesa era la de Emma. Las 3 estaban en la habitación de Emma. Estaban discutiendo cómo gastar el dinero que me dio la ciudad. Y cómo venderme sin que me enterara. Noquearla. De lo contrario, sería demasiado problema. Es mejor drogarla. Estuve escuchando afuera de la puerta por un rato. Luego grabé una parte corta y volví a mi habitación. Le envié un mensaje a alguien. Este fue el tercer mensaje que le envié hoy. Señor Ryan, esta noche va un camión de carga al condado de Zixine. La matrícula es Besos. Siguiendo a este camión, podrás encontrar pistas sobre tu hermana. Luego apagué el teléfono y lo escondí cerca de mi vientre. Saqué un teléfono idéntico del cajón. ¿Qué estás haciendo? Emma trajo un vaso de cola y lo puso sobre mi escritorio. Acabo de comprar esto. Normalmente te gusta estudiar y rara vez bebes esto. ¿Verdad? Ella me miró fijamente.
Obviamente estaba muy nerviosa. Vivian entró y recogió el vaso. Y lo vertí en mi boca. ¿Por qué no bebes algo tan bueno? ¿Por qué dudas? Tos. Me vi obligado a beber varios bocados. Y luego aproveché para toser con la cabeza agachada y escupí la mayor parte. Había un olor extraño en esa cola. Deberían ser las pastillas para dormir. Ya estaba completamente oscuro y Vivian escuchó el claxon de un auto en la planta baja. Me sostuvo y me llevó afuera. También sacó el teléfono de mi vientre. Recogió esa maleta vieja y gastada que tenía. A diferencia de mi vida anterior. Esta vez quedé inconsciente en el auto. Ahora estoy aturdido. Me colocaron en la última fila del camión grande. Vivian tampoco me siguió. Después de que los 3 de la familia vieron desaparecer el camión grande. Todos saltaron felices. En poco tiempo Emma adoptaría mi nombre e iría a la universidad. Tal vez incluso llegue a conocer al galán del campus y tal vez se convierta en una esposa adinerada. 11 Justo cuando el auto salía de la pequeña ciudad donde yo vivía, me incorporé lentamente del asiento trasero. ¿Estás despierto? El conductor estaba tranquilo y sereno. No le asustó que yo recuperara el conocimiento. Supongo. Como ya hacía mucho tiempo que hacía esto y nunca había tenido ningún problema, no le daba miedo nada y podía verme por el espejo retrovisor. ¿Y mi expresión? Ni se te ocurra pensar en huir. En mi vida anterior. Le había rogado e incluso le había hecho reverencias, pero eso no despertó la más mínima simpatía por mí. ¿Qué trucos estás intentando gastar? El conductor había utilizado este camión para transportar a innumerables niñas a su pueblo. Él sabía qué palabras podían asustar a chicas ingenuas como yo. Saqué un caramelo de mi barriga y lo puse en mi boca con cuidado. Estaba muy nerviosa. En mi vida anterior, en este momento, después de que Vivian me dejara inconsciente. El conductor también había aprovechado la oportunidad para aprovecharse mucho de mí. Ahora no quería que eso volviera a suceder. Así que de repente me tumbé en el asiento y comencé a vomitar. Uf. 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 Maldita sea. ¿Qué demonios estás haciendo? El conductor detuvo el camión al costado de la carretera. Entonces Lena. Cuando se dio cuenta de que en realidad no había vomitado en el coche, sino que solo tenía arcadas, empezó a conducir de nuevo. Durante esos breves 2 minutos. Seguí mirando hacia afuera. Estaba esperando a esa persona. Miré hacia afuera a través de la ventana. Y solo había un cielo negro. Me puse aún más nervioso. Mi plan iba a fracasar. Entonces, ¿qué sentido tenía mi renacimiento? Tenía que esperarlo. 12 Observé los árboles que se alejaban constantemente. Mi corazón se hundía poco a poco. Extendí la mano y empujé la puerta nuevamente. Pero no se movió en absoluto. Seguí mirando por la ventana a través del cristal. Solo podía ver mi propio rostro indefenso en el cristal. Mientras miraba, de repente vi a una persona. Tenía las manos en los bolsillos y estaba de pie, sola, al costado del camino. Me miró con frialdad. Sus ojos eran muy indiferentes. Lo miré con ansiedad y golpeé el vidrio 2 veces. Como resultado, solo vi que su figura se alejaba cada vez más. ¿Qué estás haciendo? El conductor me miró con recelo por el espejo retrovisor y pisó aún más fuerte el acelerador. Era él. La persona que estaba buscando. Lien. 13 Según los recuerdos de mi vida anterior, le envié 3 mensajes consecutivos. Desde que renací hasta que me enviaron al auto. Solo tenía un poco más de mediodía y no podía hacer mucho. Me acordé de eso el día que me rescataron. Me dejó su número de teléfono. Cuando necesites ayuda, recuerda contactarme. Esas fueron las palabras más cálidas que había escuchado en mi vida anterior. Sin embargo, había estado encerrado durante 10 años y casi había perdido la capacidad de hablar. Rechacé todo. La preocupación de los demás. La ropa y los zapatos que me enviaron. Y los subsidios. Cuando Ryan me mandó a la puerta de mi casa, me dejó su número de teléfono porque estaba preocupado.
En ese momento Vivian fingió llorar a gritos y me abrazó emocionada. Leo tomó las cosas y otros que me habían dado de las manos de Ryan. ¿Y el dinero? Estaba descalzo y llevaba una prenda de ropa hecha con un saco. En cuanto todos se fueron, Vivian me echó de la casa a golpes. Eres una vergüenza. ¿Por qué no te moriste afuera? En mi vida anterior, tenías 14 años. No dije ni una palabra más hasta que morí. Dejé que el asesino que me había hecho daño escapara de la red de la justicia. Mi hermana mayor se había casado con un miembro de una familia adinerada. Pasó a mi lado. Llevaba botas de cuero rojas y estaba del brazo de su marido. Estaba congelada y rígida. Y mi cuerpo estaba cubierto por la nieve. Cuando me quedaba el último rastro de conciencia, escuché a mi hermana mayor gritar alegremente: «Mamá, mamá, papá. He vuelto». Vivian estaba tan feliz que no podía cerrar la boca. Oh. La hija con un alto nivel educativo de nuestra familia finalmente ha regresado. Ese invierno fue muy frío. Hubo una tormenta de nieve a principios de invierno extremadamente rara que se producía una vez cada 100 años. Se decía que era una señal de la proximidad de una pequeña edad de hielo. 15 Aunque Ryan me había ayudado y me había mostrado un poco de amabilidad en mi vida anterior, fue porque lo había ayudado a encontrar a su hermana. Nos llevaron a ese pueblo el mismo día. A Lily y a mí nos enviaron a casas distintas, y resultó que ambas casas eran vecinas. Solo había un muro entre Lily y yo. Nos fuimos conociendo poco a poco a través de la grieta en la pared. Ella siempre creyó firmemente que su hermano vendría a buscarla. Ahora Ryan no me conocía. Le dejé mensajes y marqué los lugares por los que pasé. Siempre y cuando me encontrara, podría encontrar a su hermana. Lamentablemente estaba colgando tan lleno de gente. Ryan no me creyó. Se quedó parado al costado del camino y me observó mientras gritaba en silencio. Golpeé la ventanilla del coche otra vez. Él seguía mirándome con esa expresión indiferente. Igual que en mi vida anterior. Cuando vino a buscar a su hermana, lo llevé a la pocilga. Allí fue donde enterraron a Lily. En mi vida anterior, llegó demasiado tarde. 16. ¿Por qué me estás abofeteando? Al conductor no le importó en absoluto lo que hice. Incluso tarareaba una melodía. Puse mi mano en mi cintura, donde había escondido las cosas que había preparado. No podía actuar todavía. Todavía tenía que esperar. Quería vengarme de todos. Solo podía esperar. El gran camión se tambaleó y finalmente llegó al lugar que una vez arruinó mi vida. En el camino, una vez cumplida mi obsesión, miré hacia atrás muchas veces, pero no vi ni un solo rastro de nadie. La noche parecía a punto de tragarme. Justo cuando estaba sumamente ansioso, llegó ese lugar de pesadilla. Me sacaron del coche. Mi equipaje era del conductor. Me arrojó fuera del coche. Un hombre me acogió inmediatamente. Mi marido de mi vida anterior. El hombre cojo. Tenía 55 años. Yo tenía 18 años. Me miró de reojo durante un rato y asintió con satisfacción. En ese momento entró otro coche en el pueblo y se detuvo en la puerta de la casa del vecino. Se oyó un ruido de cadenas. Sacaron a Lily del coche con cadenas. Era evidente que la habían golpeado. Aún le sangraba por las comisuras de la boca y la nariz, pero cuando me vio, se echó el pelo hacia atrás y me sonrió. Esta hermosa sonrisa me sostuvo durante 10 años en mi vida anterior. 17 en mi vida anterior. Estaba llena de miedo y era extremadamente insensible a todo. Esta vez, además de vengarme, insistí en volver para salvar a Lily. Incluso aunque su hermano no viniera, tenía que salvarla de allí. No podía dejar que muriera en la flor de su vida. Ella era incluso un año más joven que yo. Una adolescente, date prisa. Si no eres obediente. Ten cuidado, te voy a pegar hasta matarte. El anciano cojo maldijo con saña. Mi docilidad le agradó. Y me empujó hacia esa pequeña habitación oscura. No me registró. Tan pronto como entré en la habitación. Corrí hacia la pared y llamé suavemente a través de la única rendija: Lily.
Después de un rato, se oía el sonido de unas cadenas. ¿Me conoces? Su voz seguía siendo tan agradable. Y llena de fuerza. Quería mantenerla con vida, en lugar de dejarla morir en unos días. Conozco a tu hermano. Viene de camino hacia aquí. Se oyó otro ruido de cadenas. Lily estaba muy emocionada. ¿En serio? ¿De verdad conoces a mi hermano? No le estaba mintiendo. Lo conocí en mi vida anterior. Escúchame. Pase lo que pase, mantén la calma. Golpearán a la gente hasta matarla. Tienes que permanecer con vida para ver a tu hermano. Lily era una chica muy testaruda. Prefería morir antes que ser humillada. Después de un largo rato, dejó escapar un zumbido. Éramos como dioses y primero pasaríamos hambre durante unos días. Luego varias familias del pueblo celebraron juntas que tenían una mujer en la casa. Aún me quedaba un poco de tiempo. Pero Lily era demasiado hermosa. Su belleza era como la de alguien que mira al sol. Tenía un hoyuelo en un costado cuando sonreía. Era muy fácil que la gente la codiciara. De noche. Oí algo de movimiento en la habitación de al lado. El sonido de la puerta al abrirse. El jadeo pesado de un hombre. Lily grita. Mi hermano llegará pronto. Él no os dejará ir. Ah, ah, ah. Sois unas bestias. Ah. 19. Los fuertes gritos de Lily no llamaron la atención de nadie. Ni siquiera los otros vecinos se movieron para echar un vistazo. Aquí. Para acabar con los desobedientes. Solo había que golpearlos hasta que obedecieran. Este tipo de sonido era muy común en este pueblo. 20. Lily arrancó la piedra que tenía en la mano y miró al hombre que yacía en el suelo. Y yo, sosteniendo un cuchillo. El cuchillo en mi mano temblaba continuamente. Y la sangre seguía goteando del cuchillo. El hombre en el suelo se estremeció 2 veces y luego dejó de moverse. Lily era muy inteligente. Cuando me vio entrar en la habitación, de repente soltó un grito muy fuerte. Fue un grito muy desgarrador. El hombre que intentaba hacerle algo malo también estaba asustado. Caminé detrás de ese hombre. Levanté el cuchillo en mi mano. Y lo apuñaló con fuerza. 21. Hermana. ¿Qué debemos hacer? Lily fue muy valiente. Así que en mi vida anterior, ella preferiría morir antes que rendirse ante este hombre, después de ser golpeada hasta la muerte. Este hombre la cortó en pedazos y la arrojó a la pocilga para alimentar a los cerdos. Probablemente aún no esté muerto. Respiré profundamente. Limpié el cuchillo y lo volví a poner en la funda de cuero que llevaba sobre el vientre. Tiene las llaves encima. Abre tus cadenas primero. Escuché el movimiento fuera de la puerta. Este hombre solo tenía una madre anciana. Y ahora ella estaba profundamente dormida. Lo arrojé a la pocilga. Me preocupaba que el hombre simplemente quedara inconsciente y quería darle unos cuantos golpes más. De repente Lily recogió la piedra del suelo y la golpeó varias veces en la cabeza del hombre. Después de tirar la piedra, su rostro estaba cubierto de lágrimas. Arrojamos al hombre a la pocilga. Fuimos a la cocina de esta casa y robamos algunos pasteles secos. Y luego volvimos a la habitación oscura donde estaba encerrado. 22. Cuando Lily vio que yo estaba muy familiarizado con quitar la puerta y volverla a poner. Finalmente comprendió cómo podía salir de esa habitación. La dejé tumbada sobre el heno y echando una siesta. Y la bloqueé con leña seca. Apenas amaneció, se escuchó un aullido del lado del vecino. Era la madre del hombre quien finalmente se despertó. En la pocilga, Hallie conoció a mi antepasado. Vio al hombre que había sido devorado por los cerdos. Mi hijo. Mi hijo. Esa perra se escapó sola en mitad de la noche. No puede haber ido muy lejos. Apurémonos y persigámosla. Todos los hombres del pueblo fueron a perseguirla. El hombre de esta familia era igual. Cuando me vio sentada en el suelo obedientemente me ignoró. En ese momento su madre también vino y le tiró un cuenco de agua. Miré hacia arriba y la miré fijamente.
A ti también te secuestraron aquí. ¿Por qué les ayudas? A la anciana, que ya tenía 70 años. Frunció los labios y sonrió. Su rostro seco hacía que las arrugas parecieran estar colgando de él. Todos merecen morir. Cuando me rescataron en mi vida anterior, ella ya tenía 80 años y aún estaba viva. 23 Lily y yo bebimos medio cuenco de agua cada una y comimos un pastel seco. También nos dejaron 2 pasteles, que fueron suficientes para que saliéramos con vida de aquí. Los hombres del pueblo buscaron durante todo un día, pero no encontraron el más mínimo rastro de Lily. Una mujer dijo, ¿será que no se ha escapado y se está escondiendo en la casa de alguien? Regresen a sus respectivas casas y comprueben. Cuando el hombre cojo regresó, sentí el aroma de la carne. Sabía que iba a disfrutar de su carne de consumo. Mi docilidad lo puso de muy buen humor. Y guisó la carne en cuanto regresó. ¡Qué mujer apestosa! Estás de suerte. El cojo puso medio cuenco de carne en el suelo. Quería verme terminar de comerlo. Había medicina en él. 24 Tomé el cuenco de carne e inmediatamente sentí un olor fétido y penetrante. Había comido ese tipo de carne varias veces al año en mi vida anterior. En ese momento, para mí era un manjar poco común. Ahora, solo con oler ese olor me daban ganas de vomitar. Soy vegetariana. Tiré el cuenco de carne al suelo. Y un trozo de carne incluso rebotó fuera del cuenco y cayó al suelo. Los ojos del cojo ardían de ira y su rostro se contraía justo cuando levantaba la mano para golpearme. Su madre gritó desde afuera de la puerta, «¡Oh! ¿No es ese Owe que todavía está en la pocilga? Apesta hasta el cielo». El olor era terrible. El cojo salió y se llevó el medio cuenco de carne. Se lo dio a los cerdos. El cojo y varios hombres del pueblo limpiaron la porquería. Los cerdos que comieron la carne drogada gruñeron toda la noche. Amaneció. Un poco de luz se filtró por la rendija de la puerta. Ayudé a Lily a caminar por la pequeña habitación oscura. De repente, la puerta estaba abierta desde fuera. El cojo estaba de pie fuera de la puerta. Bien, bien. Tú, mujer apestosa, te escondías aquí. 25 El hombre cojo iba a buscar a las otras personas del pueblo. Cuando se dio la vuelta, de repente Lily se abalanzó sobre él y lo estranguló con su abrigo. Yo cogí un trozo grueso de leña del suelo y le di un golpe en la cabeza al hombre cojo. 2 golpes. 3 golpes. No sabía cuántas veces le había pegado. En aquellos 10 años oscuros y desesperanzadores de mi vida anterior, este hombre me había azotado así. Con la suela de un zapato. Un cinturón de cuero. Un palo. Cuando me cansaba de golpear. Él yacía en el suelo sin moverse en absoluto. Gimoteaba. Me tapé la boca y sollocé en voz baja. No me atrevía a hacer más ruido. Escondí al hombre en la pila de leña y cerré la puerta desde fuera. Después volví a colocar la puerta en su sitio. Solo esperé a que oscureciera. Cuando Lily y yo comimos los últimos trozos de pastel seco, salimos por la puerta de la mano. Fuera de la puerta, estaba todo oscuro. De repente una figura nos bloqueó el paso. ¿A dónde van? ¿Dónde está mi hijo? ¡Malditos! Era la madre del hombre cojo, que había sido secuestrada hacía 2 décadas. Al final se convirtió en una de ellas. Le di 2 bofetadas fuertes. Tú eres quien más merece morir. La até al pozo. Prendí fuego a esa pequeña habitación oscura, donde me habían encerrado antes. Cuando las llamas se apagaron y alcanzaron el cuerpo del hombre, me di la vuelta y me fui. Lily me agarró la mano con fuerza. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, detrás de nosotros se oían gritos de Arderden. «¡Hay un incendio! ¡Apaguen el fuego! ¡Hay un incendio!». Este pueblo todavía era muy anticuado. Y la mayoría de las casas estaban construidas con madera, barro y paja mezclada con el barro. Se incendió muy fácilmente. Caminamos un rato más. Todo el pueblo ya estaba envuelto en un mar de fuego. Ninguna de las personas aquí era inocente. Hermano.
Lily de repente corrió hacia una persona. Ryan vino de verdad. También trajo a la policía. 26 resultó que Ryan no me ignoró. En lugar de eso fue a buscar a la policía. Este pueblo y varios pueblos cercanos ya estaban bajo vigilancia policial. Primero fueron al pueblo vecino para recoger pruebas y luego se apresuraron. Lily lloró y se acurrucó en los brazos de Ryan. Presumiblemente. Ella le contó a Ryan todo lo que había sucedido. Ryan no me preguntó por qué sabía el número de matrícula de ese conductor. En cambio, me tendió la mano. Dame la cosa. Me encargaré de ello. Le entregué el cuchillo que llevaba en la cintura. Luego me estrechó la mano formalmente. Lian. Ella. Soy ella. No tengo padre. Sin madre, sin hermanos ni hermanas. Me crié en esta cálida tierra. Por eso puedo tener un corazón fuerte y puedo crear con valentía mi propia vida. 27 Dejé todos los asuntos posteriores en manos de la policía. Ese pueblo había sido quemado en pedazos. Todos fueron arrestados. Lamentablemente. Ese conductor se dio a la fuga antes de tiempo, pero dejé algo en su coche y seguro que lo vería. Le pedí a Ryan que me dejara en la puerta de Teacherum y su casa. Desde lejos, Teacherum y yo corrimos hacia mí. Recién me había puesto en contacto con ella y ella también se enteró por la policía de lo que me había pasado. La policía le preguntó sobre mi situación familiar. Para determinar la probabilidad de que mis padres vendieran a su propia hija. Oh. Tú, niña. ¿Por qué no me dijiste nada, profesora? Teacherum y un hombre me pusieron un abrigo encima y lloraron aún más fuerte que yo. Algo muy grave. Tú. Teacherum se secó las lágrimas y vio a Ryan y Lily de pie no muy lejos. Lily. Soy Lily. Resultó que Teacherum era la tía de Ryan. Teacherum y Lily se abrazaron y lloraron de nuevo. 28 Se llama Alan Elle. Cuando vaya a la escuela en la ciudad capital en el futuro. Por favor, cuida de ella por mí. Teacherum y le dijeron esto a Ryan. La familia Zhu era de la ciudad capital. Además, ahora se estaban quedando en la casa de la maestra Amanda, esperando a los padres de Lily. Insistieron en venir a recoger a Lily en persona. El amor que la familia de Lily tenía por ella me conmovió. Sin embargo, el hecho de haber podido volver fue ya el mayor regalo del cielo para mí. Ahora estoy muy satisfecho. Fueron Teacherum y un hombre que me dio palmaditas en la espalda los que me hicieron dormir poco a poco por la noche. Fue el sueño más tranquilo que tuve desde que regresé 10 años después. Desde que supe que había renacido. Todo era como estar atrapado en una pesadilla. Y ahora, este sueño por fin se ha hecho realidad. Yo también quiero mantener la cabeza en alto y dar el primer paso hacia adelante. Ya has completado todos los trámites, además de los 20,0 yuanes que tienes en tu tarjeta. La escuela te ha recompensado con otros 100,0 yuanes. Y yo he añadido 30,0 yuanes para ti. Estudia mucho y no tengas ninguna carga financiera en tu vida. Derramé lágrimas en silencio. Tenía una nueva identidad. No tengo padres y mi nombre es ella. Cuando estaba en el tren rumbo a la capital, finalmente recibí una llamada de Vivian. Ella y Leo habían sido arrestados. 29 yuanes, lo que me agradeció. ¿Qué le dijiste exactamente a la policía? Somos tus padres biológicos. ¿Cómo podríamos traficar contigo? Vivian quería que le dejara claro a la policía que no fui víctima de trata. Pero yo me había casado voluntariamente con ese cojo. Llevaba mucho tiempo esperando esa llamada. Por eso no cambié la tarjeta telefónica. Estaba esperando esa noticia. Me recosté en la mesita del tren y lloré durante un largo rato. Parecía que las palabras insultantes de Vivian ya no podían hacerme daño. Perra. Cuando salga veré si no te mato. 30 yuanes era un precio muy bajo para la inscripción en la escuela. La maestra Amanda y la policía se habían puesto en contacto con la escuela. Solo entonces los directores de la escuela supieron que mi hermana mayor había ido a la escuela haciéndose pasar por mí. Cuando expulsaron a Emma de la universidad, dijo lo mismo que Vivian.
Aba. Hijo de puta, no vas a tener una buena muerte. Ahora me llamo ella. Más tarde se dictaron sentencias contra Vivian y Leo. Sus circunstancias eran relativamente graves. Vivian fue condenada a cadena perpetua. Leo fue condenado a 10 años de prisión. Pero Emma desapareció. Más tarde la vi en la televisión. Llevaba un abrigo largo. Descalza. Su cabello estaba desordenado y parecía un montón de hierba. Miraba a todos a su alrededor con horror y no dejaba que nadie se acercara. Esta era Emma 10 años después. En aquel entonces. Accidentalmente dejé caer su documento de identidad en ese camión. Ese camionero no quería que lo atraparan después de ver el documento de identidad de Emma. Encontró la forma de localizarla y la vendió en un valle de montaña. Emma se vio obligada a casarse con un viudo de unos 60 años. Estuvo encerrada en una habitación oscura durante 10 años. 31 Mamá. Es tan lamentable. Mi hija quería donarle dinero. Le acaricié la cabeza. Está bien. Pero no dejes que la otra parte sepa quién eres. Mamá. Yo lo sé. No solo quiero aprender muchas cosas, sino también saber cómo protegerme. Mi hija se acurrucó en mis brazos obedientemente. Amo a mi mamá más que a nadie. Tener una segunda oportunidad me hizo entender una cosa: ¿quién puede salvarse a sí mismo? Es solo uno mismo. Sé independiente. Avanza con valentía. Tomar el control de la propia vida. Tengo muchas opciones en mi vida. Todas las decido yo mismo. 32 Historia extra. Lo primero que hizo Leo después de salir de prisión fue divorciarse de Vivian. Durante estos 10 años en prisión, entendió una cosa. Al elegir esposa, uno debe elegir una mujer virtuosa. La razón por la que ahora se encontraba en una situación tan mala era por culpa de esta mujer. Vivian. El puesto de director de fábrica del que siempre se había sentido orgulloso también desapareció. Después de salir de prisión. Durante mucho tiempo no pudo encontrar trabajo. Finalmente se dirigió a Feldmayer CE y encontró trabajo como camarero en un pequeño restaurante. 2 meses después de salir de prisión, la policía se puso en contacto con él y le dijo que habían encontrado a su hija. Cuando Leo vio a Emma, no la reconoció en absoluto. ¿Cómo podía ser que esa mujer un tanto loca fuera su hija más querida? No. Ella no es Emma. Debe ser Eva. La hija desleal. A ver si no la mato a golpes. La policía lo detuvo. Le dijeron repetidamente que esa loca era Emma. Porque Emma había sido vendida en un valle de montaña por aquel chofer que quería vengarse. La policía la había rescatado hacía poco. La Eva que Leo mencionaba había cambiado de nombre hacía 10 años. Y había roto lazos con ellos hacía mucho tiempo. China es tan grande que es imposible encontrar una Eva real. Emma fue rescatada por Leo. Leo ahora vivía en una habitación muy pequeña con una sola cama. Dormía en la cama. Y Emma habitualmente se acurrucaba en la esquina. Ella siempre lo miraba con recelo. La razón por la que Leo había aceptado a Emma era que el gobierno había dado una suma de dinero como compensación. Incluso el vecindario local intentó encontrar formas de ayudar a Emma. Apenas 2 días después, Leo ya no lo soportaba más. En los últimos 10 años, Emma había estado comiendo, bebiendo y haciendo sus necesidades en la misma habitación. Ella ya estaba acostumbrada. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi madre me estaba ayudando a preparar el equipaje. Ahora, eso no cumplió con mi obsesión. Esto es demasiado. Leo se estaba volviendo loco. Solo duró 2 días. Luego echó a Emma a patadas. Afortunadamente se fue con buen pie. Era verano. Después de vagar al aire libre durante unos días, Emma fue acogida por el puesto de socorro local. Estaba en un viaje de negocios. Regresé a esta ciudad. Así fue como me enteré de la noticia de Emma y Leo. Sin embargo, ya no tienen nada que ver conmigo.